¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Preguntas y todo también por acá. Activas el micrófono normal, ¿no? Para dar inicio. ¿Listo? Bueno. Bueno, profe, muchas gracias. Las diapositivas. Qué lento aquí el internet. Listo. Bueno. Listo. Listo. ¿En qué habíamos quedado? Creo que tocaba la teoría estructuralista, ¿verdad? Ustedes tienen una exposición la próxima clase sobre esa teoría. Bueno, entonces vamos a seguir con esta teoría estructuralista. Que sí se está compartiendo, que no. Los niños están mirando, ¿no? Ustedes acá. Toca ver los niños de acá, a ver si están mirando. Si están mirando las diapositivas, espérenme. ¿Están mirando las diapositivas? Jessica, Cristian. Sí las estaba mirando, pero ahorita se quitaron, profe. Sí, es que estamos, sí, están pegadas, ahorita ya. Sí, sí la estamos pasando acá, pero sí están pegadas. Ya. Entonces está... ¿Qué horas pasamos esto? Bueno, habíamos quedado la revolución industrial con ustedes, ¿no? Esta parte... Bueno, la teoría de Taylor les expliqué. Taylor, fallo. ¿No? ¿Todavía no? ¿Seguro? Sí, les expliqué ya, ¿no? Anterior clase. Con ustedes estaba bien adelantada. Creo que sí. Bueno, entonces vamos con la teoría humanista. ¿Y si miran todos? Sí, ¿no? Listo. Los de acá también, los de la... ¿Sí están mirando? Sí. Bueno. Listo, entonces la teoría humanista es la teoría que habla como del comportamiento humano, ¿no? Entonces, en relación todo lo opuesto a lo que hemos hablado de la teoría clásica, la teoría de la administración, ¿se acuerdan? ¿Qué decía la teoría clásica? ¿Quién me dice? O la teoría de la administración, que al hombre lo trataban como ¿qué? ¿No se acuerdan? ¿La máquina? ¿Que lo explotaban mucho, profe? ¿Sí? Cristian, ¿lo escucho? O sea, el hombre era tratado prácticamente como... Lo explotaban mucho en el trabajo y todo eso, en las horas, el exceso de horas y todo eso. Y el sueldo era muy mínimo. Eso, había demasiadas horas, ¿no? Tenían que trabajar como 24 horas diarias
¿sí? Eso fue lo que hablamos en las anteriores clases. Era tratado totalmente como una máquina sin tener en cuenta la parte humana. O sea, por eso esta teoría es como en contra de la teoría clásica y la teoría de administración, ¿no? O sea, la teoría científica. La teoría clásica y la teoría científica nos hablan igual, ¿no? O sea, es decir, el hombre, a pesar de que ellos buscaban como la producción, entre mayor producción, ¿se acuerdan? Tenían mayor salario. Y por lo tanto, tenían también, habría como una fatiga, no existía motivación, ni siquiera les dejaban prácticamente ni ir al baño, todo era como cronometrado todo el tiempo. Entonces, esa parte está en contra, la teoría humanista nos habla como ese comportamiento. Entonces, se caracteriza por la importancia ya que se le da al ser humano, ¿sí? El comportamiento de las organizaciones, ¿no? La teoría del comportamiento, como la palabra lo dice, es decir, el comportamiento como tal del ser humano fuera de su relación con la empresa. Entonces, para eso tenemos pues dos aportes de dos teóricos, ¿sí? Abraham Maslow y Douglas MacGregor. Abraham Maslow nos habla de una pirámide de necesidades, ¿no? Todos tenemos unas necesidades físicas, unas necesidades humanas, psicológicas. Todas esas necesidades hacen que el hombre pueda trabajar de mayor manera, no tanto preocupándose por la producción, sino también por la parte de la capacidad que cada uno tenga. ¿Ya? Y Douglas MacGregor nos habla sobre la teoría X y la teoría Y. Entonces, la teoría humanista, como acá lo dice, es la oposición como tal a la teoría clásica y a la teoría científica. ¿Cómo lo averiguaron? Se hizo un experimento en una empresa que se llama Waterloo. Ahí está ese experimento y coordinado por el TOMAR. Ahí determinado cuáles son los factores, porque realmente influyen para el rendimiento del trabajo laboral, ¿ya? Entonces, no es solamente lo que les hablaba en las anteriores clases, ¿no? Producción y salario. Entre más se produce, es mejor el salario, ¿no? Entonces, acá ya es como ver otros factores diferentes, no solamente con la producción, sino otros factores como el rendimiento de los trabajadores. ¿Sí? ¿Aportes ahí o dudas? ¿Verdad que esto después les toca exponer, que es el otro parcial, ¿no? Entonces, por eso, si tienen aportes, si tienen dudas. De las teorías X y Y, ¿habla más adelante o de una vez puede explicarnos algo de eso? Más adelante, primero les voy a hablar como cuál fue el experimento, luego del experimento, si ya sería como mirar más adelante qué es lo de ¿sí? Entonces se fueron dando su lugar, digamos, fueron poniendo los zapatos del trabajador, los dueños. Como existir esa empatía, ¿no? Cuando uno dice, no, se colocan en el zapato del otro, ¿no? Existir como esa empatía para identificar, pues, qué es lo que les gustaba realmente a ellos, ¿no? ¿Sí? Sí, porque ahorita, digamos, hay patrones que van a trabajar con los empleados para ver cuáles son sus necesidades, qué necesitan para poder trabajar en el, digamos, el mundo laboral, qué necesitan. Ellos también se cansan, necesitan agua, necesitan comida, necesitan techo como van a descansar. Todas esas situaciones es de acuerdo a las necesidades de cada uno, o qué es lo que les motiva. Por ejemplo, hay personas que dicen, a mí me motiva para trabajar mi familia, ¿no es cierto? Mis hijos, me motiva, bueno, el querer capacitarme, el querer tener un salario, me motiva el querer trabajar, por ejemplo, para tener algo material, ¿sí? Así es como identificando las motivaciones de cada
cada empleado, pero sí dejar lo que tú dices. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Yo. Entonces, lo que tú dices, por ejemplo, esas necesidades ya son más fisiológicas, ¿no? Las necesidades de la alimentación, del descanso, como ver qué es lo que se requiere como esas partes de necesidad. Incluso la respiración la colocaba a hablar más, ¿no? Pero bueno, eso es. Entonces la teoría humanista aparece ahí como un factor, se caracteriza por la importancia que le dan al factor humano. Ya les había dicho que es en contra de lo que hablamos de Fayol y de Taylor, ¿no? Y identifica como la motivación de los trabajadores, ¿no? Entonces hay un experimento, se había hablado del experimento de Don Mayo, que nos habla como las primeras etapas, hay varias etapas, donde se puede identificar qué es lo que realmente motiva a los trabajadores, no solamente la producción, sino qué es lo que motiva. Entonces, en la primera etapa se seleccionaron dos grupos, ¿no? A uno de los cuales se le asignó una buena condición de iluminación y a otros una condición, pues la que estaba normal. Según esto, se demostró que los dos grupos, pues, aumentaron la productividad, por lo tanto, se concluyó que no existe relación directa con el aumento de la productividad a las mejores condiciones de iluminación, ¿no? Y no existe ese aumento, ¿no? O sea, es decir, la productividad seguía igual. Es como decir, yo estaba en un salón, a un grupo los envía a otro salón, ¿no? Pero igual sigue el mismo rendimiento, no tuvo que ver nada las condiciones de iluminación, según ese cambio, ¿no? La segunda etapa nos habla, ya con los periodos que tú decías, Johan, de descanso, ¿no? De reducción de la jornada laboral, de constantemente estarles informando de los resultados. Entonces, si alguien tenía un mayor resultado, se le informaba, a uno que tenía menor resultado de igual manera, esto hacía que se sientan más motivados, ¿sí? Y eso nos lleva entonces a que las condiciones relacionadas con el trabajo, con el horario y con los resultados llevan a que tengan una mayor motivación, ¿sí? Y la tercera etapa ya nos habla de las relaciones informales, ¿no? Hace referencia, por ejemplo, a las relaciones que tenemos en equipo de trabajo, el trabajo en equipo, ¿no? Donde se siente empatía por con ciertos compañeros y así se puede rendir más, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que en un trabajo de equipo de pronto no sienten empatía con cierta persona y después hay discusiones y todo esto. Y esto lleva a que el rendimiento o el objetivo al que tenemos que llegar no alcancemos. Entonces el clima laboral se vuelve como tóxico, ¿no? La palabra es tóxico para todo, pero bueno, el clima laboral es tóxico. Tengo una pareja tóxica, todo es tóxico. Entonces, eso es la cuestión. Entonces, ese clima laboral es así, ¿no? Entonces, no hay como una buena relación. ¿No? Se nubla la meta del... Eso. O sea, la empresa tiene unos objetivos. ¿Se acuerdan que les decía? No, ay, perdón, un objetivo común y un objetivo individual, ¿no? El objetivo común era el logro de todas las actividades, pero de la empresa, ¿no? Y el objetivo individual, pues de cada uno. Pero de todas maneras hay que lograr el objetivo de la empresa. Y se logra también con esta parte, ¿no? Con las relaciones informales que generan pues ciertos comportamientos. Y ustedes miren que de pronto en esos grupos de trabajo hay un líder, ¿no? Y se siente como empatía con ese líder para lograr pues tener una buena relación. Eso también nos surge porque los líderes que motivan. Los líderes no lo escogen la empresa. ¿Sí? Se han dado cuenta, los grupos de trabajo, los líderes es quien toma ya la dirección como de orientar a su grupo de trabajo
y eso conlleva a que se obtengan los resultados. Entonces, en conclusión, en esta tercera etapa, nos da como aporte lo que es la organización informal, ¿sí? La organización informal es el equipo de trabajo, de amigos. La organización formal es la empresa como tal, ¿no? Ya con la parte legal y todo, que hace referencia ahí, ¿sí? Y la cuarta etapa, en esta etapa ya se investiga acerca de las organizaciones informales, cuáles son los sentimientos de solidaridad con el equipo de trabajo, se establecen pues unos patrones de conducta, ¿no? Se exigen más capacidades, es decir, si de repente tenemos un compañero que ingresa como digamos que es nuevo, ¿no? Y ese compañero de pronto no va a tener el mismo rendimiento que los demás, pero hay una solidaridad, una empatía de ayudar a este compañero para que tengan un buen rendimiento como equipo de trabajo. Se lo capacita, o entre ustedes, de compañeros que le dicen no tenemos que hacer esta labor, se lo va capacitando, y así lograr esa cuarta etapa, es decir, donde disminuir la capacidad de producción a nivel de los, aquí dice de los más lentos, ¿no? Pero esa palabra está así en esta etapa, pero no es pues, la palabra como muy buena, claro. Quiere decir, una persona usted es lenta, no queda bien, ¿no? Depende de la interpretación. Eso, sí, pues sí, ¿no? Sí, porque por lo que usted ahorita hablaba, si es personal nuevo que todavía no conoce del tema, claro, pues toca esperarnos a que cojan el ritmo para poder avanzar todo el lugar. A que cojan el ritmo, pero tampoco es que es con esas palabras, ¿no? Tan lento y eso no, eso estaría mal. Bueno, las conclusiones sería que el nivel de producción es un resultado de integración social. Antes lo mirábamos como el nivel de producción, era que cada uno producía de manera individual y ellos tenían su nivel de producción. Acá es ya la integración como parte social y no está determinada por la capacidad física o fisiológica del trabajador, sino más bien por las normas sociales, ¿no? Como hace referencia, pues aquí todas las empresas tienen unas normas, y esas normas pues están establecidas con el respeto, ¿no es cierto? Esa es una de las normas que toda empresa tiene, el respeto. Entonces, esas normas sociales, así que el trabajador también llevan a un buen comportamiento, y el comportamiento individual se apoya totalmente en el grupo. Y hay recompensas y sanciones sociales, ¿no? Entonces, es decir, las recompensas se las hace, si hablamos de la parte social, ¿cuál sería la recompensa social? Señorita, ¿cuál es su nombre? Daniela. Ya hablamos de equipo de trabajo. ¿Cuál sería la recompensa? O con un ejemplo. Antes recuerdan que, como hablamos de la parte individual, la recompensa solamente era el salario, pero acá ya hablamos de una parte social, del trabajo en equipo. Sí, es una recompensa sería la integración. Poder integrarse en una comunidad, que es parte de Acción. Yo diría que como el rating, o sea, como la medición que hace la gente, el factor cliente, de los que se benefician de los servicios que la empresa preste o de los productos que ofrece. Entonces, eso hace que la empresa crezca como tal y que la recomienden, que como que se expanda el servicio, pero no porque sea algo malo, sino por el contrario, porque es algo bueno. el valor de la persona. Cuando una persona califica a otra persona, digo muchas, esta persona es buena,
se integra bien, es competente, como que le aumenta el valor de la persona y puede tener mejor, digamos, resultado. Claro, muy bien. Eso es como la recompensa. El equipo de trabajo es un nuevo equipo, llevando, por ejemplo, en el caso de una empresa comercial, porque nos dice, perdón, entonces llevando a aumentar o la distribución de las ventas, y así como el líder del equipo de trabajo, pues acompaña de manera individual al que de pronto está como muy bajo en ventas y no llega como a esa mensualidad, ¿no? Que toca hacer como una planeación, pero antes de que lleguemos al mes y no cumplamos con la ley. Entonces tenemos que, como líder del equipo de trabajo, ir acompañando a ese equipo. Entonces esa es como la parte social, porque la sanción o la recompensa no es solamente para uno, sino para todos. Entonces eso es lo que buscan, ¿no? Los grupos sociales. Bueno, entonces acá les traje como un cuadrito donde está lo de la teoría clásica, la teoría humanista. Ese también está en su módulo, que ustedes lo pueden como repasar, donde hacemos una comparación, ¿no? La teoría clásica, pues al hombre lo trataban como una máquina, y acá ya es un grupo de personas, ya no es la máquina como tal, sino ya mira la parte humana. Hace énfasis más bien en las tareas, la teoría clásica, y aquí hace énfasis en las personas de la organización, no tanto como el cumplimiento de una tarea, sino como cuál es la pasión o la motivación que tienen estas personas. Se inspira en un sistema de ingeniería, acá se inspira en un sistema de psicología, la autoridad es descentralizada, acá hay delegación de autoridad, porque ya se van creando, lo que les decía, los equipos de trabajo con su líder y hay una delegación de autoridad. Es decir, ese jefe del área puede contratar o despedir a un personal, ya es autónomo. Y las líneas claras de autoridad, es decir, las líneas claras, recuerdan que miramos el nivel institucional, el nivel medio y el nivel operativo. Y la teoría humanista ya nos habla de una autonomía del trabajador, ¿sí? Es decir, cada puede tener como opiniones en relación a la empresa, especialización y competencia técnica, acá es más bien como la confianza que se tenga, acentúa mucho la división del trabajo, la teoría humanista hace relaciones a la parte humana, la teoría clásica va en reglas, reglamentos, y el otro va como en la confianza de las personas, ¿no? Como ya miren, es como la parte ya psicológica es la teoría humanista y la teoría clásica es como la parte industrial o de ingeniería, como ahí dice, ¿no? La teoría del comportamiento, entonces, hace referencia a lo que les decían y lo que decía yo, por ejemplo, ¿no? De las necesidades, ¿no? Abraham Maslow nos habla específicamente de esas necesidades. Ahí hay un cuadro o hay una pirámide que empieza con unas necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades de autoestima, necesidades de aceptación social, de autorrealización. Todas las necesidades fisiológicas, alimentación, respiración y descanso. Sí, importante en una empresa tener descanso, ¿no? Porque qué tal nosotros todo el día laborando, salíamos muy estresados, ¿verdad? Entonces hay un descanso porque uno se da cuenta que cuando uno descansa ya tiene como nuevamente renueva las energías y el cerebro ya piensa mejor, ¿cierto? Pero si uno está con lo mismo, maquinando lo mismo, ¿qué pasa? No va a rendir. Entonces las horas extras. Eso. También. Ajá, es pago. Pues ahora no están pagando horas extras, ¿no? No, ahora ya no se paga. Antes se pagaban horas extras, ahora ya no. La ley sí no pagamos horas extras. ¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿Desde cuándo se pagan horas? Oh, desde que vino el famoso, bueno, no sé, el presidente. Sí, sí. Bueno, ¿todas las empresas? Todas las empresas lo pagan.
ya se quitaron las horas extras. El cargo nocturno también se sufrió una modificación, porque Sí. antes se tenía en cuenta desde las 6 de la tarde, ahora Ajá. creo que es después de las 10 de la noche o algo así. Sí, hay una modificación en esa parte. Ahí no están pensando en el trabajador. Ahí no estamos pensando en el trabajador, pero es porque hay una ley, ¿no? Antes era diferente, la ley 100, que nos habla sobre la de contratación y lo de horas extras. O sea, lo que pasa es que, disculpe, se pensó más, o sea, no estoy ni a favor ni en contra, sino algo como que uno deduce, en que se le dé oportunidad a más gente de que en esas horas extras vaya, en vez de ir la misma persona a ganar, a incrementar algo más, sino darle, así sea por esas horas, la oportunidad a otra persona. Esa es como la La explicación. política, ¿no? Sí, porque en la empresa en la que yo estaba trabajando, le pagábamos unas horas extras porque los trabajadores que llegaban de noche, que eran los de horario nocturno, no podían llegar digamos, al sitio de trabajo de uno. Como uno le ponía una tarea para todo el día. Uno debía, digamos, la jefe debía llegar y decir, ustedes deben acabar esta tarea. Tenemos que entregar como 1000, 2000, un recado. Y si al final no se pudo acabar, pues nos pagaban unas horas extras para poder entregar. Porque los de la hora nocturna que llevaban el encargo, y llegaban y no pueden llevar, entonces uno no pagaba unas extras. Porque en ese trabajo no podía más. Claro, es que depende de la tarea, ¿no? Cada empresa también. Pero digamos, si la empresa está haciendo algo así, o ella quiere pagar las horas extras, normal. Claro. Sí, es que es como lo que dice yo, ¿no? Dependiendo de la tarea también, si no la logra cumplir, pues también hay que pagarse las horas. Hay empresas que sí las pagan, hay otras empresas que no cumplen con eso, de pagar las horas extras. Ajá. Ahí, Pero no es obligación, como antes. Es que antes era obligatorio. Ahora no. Ahora, si la empresa quiere pagar las horas extras, le paga. ¿No? Y usted no tiene derecho a limitar, porque no es obligatorio. O sea, la empresa puede echar al empleado si no cumple, o sea, la empresa no le paga. Las horas extras, pero pues, como está la situación, ya depende de usted. Si quiere tomar, si no quiere tomar su trabajo, si no le pagan las horas extras. Esto es como decir pongamos una secretaria, ¿no? Tiene mucho trabajo que hacer, el horario de ella es de 8 a 12, de 12 a 6. Pero recuerde que de pronto tiene mucho trabajo y no alcanzó el día. Dice que era hasta las 8 de la noche. Pasó, pues mañana no pagan las 6. O llevar trabajo para la casa. O el trabajo a la casa, o tienen una reunión y de pronto por esas reuniones tienen que atrasarse. O sea, no tiene que ver, sino que dicen, usted tiene que administrar su tiempo y de acuerdo a eso alcanzar, ¿no? O de pronto piensa, no, ella tuvo otras cuestiones que hacer y cuando tomó más horas de descanso y por eso no alcanzó el trabajo. Así situaciones que se presentan, que es a favor de la empresa, o de pronto, y lo que decía Edward, es también lo mismo, ¿no? Que contratar personal, como dar oportunidades a otras personas, ¿sí? Para que si no, pues exista también empleo, ¿no? También en las ciudades, cuando uno va a trabajar en un lugar, no solo el descanso y la alimentación, ¿no? También la seguridad, ¿no? Que uno puede tener en este lugar de trabajo. Porque si es en construcción, a uno yo creo que deberían proporcionarle un casco porque, digamos, es que eso es peligroso. no, es que esa es la obligación de la empresa. Para eso está la ISO. Entonces, ¿uno puede mandar si no me pegan en eso? Claro, esa es la obligación de la empresa. Porque de pronto le pasa algo a usted. Pero digamos que trabajan así con la empresa, ¿verdad? Porque caigan así maestros nomás, no se necesita. Pero tienen que utilizar, porque de pronto le pasa alguna situación, entonces. Es como, o sea, es obligatorio hasta afiliarlo a una seguridad social.
a una entidad de salud que lo atienda en caso de que se enferme, que sufra un accidente o algo. A la de él, también a de riesgos personales, es obligatorio. Porque hace un año le pasó a mi cuñado un accidente en un trabajo de construcción. Estaba botando unas gradas del tercer piso y se cayó de pasar el primer piso. Y a él no le respondieron nada. Pero porque en el supermercado estábamos trabajando, no dejaron ni que le paguen los días que él estaba, porque él quedó sin poder caminar. Y no dejaron que le paguen nada. Y pues también dijeron que pues, que los demandados se van a poner en problemas, van a tantas cosas. ¿Pero él demandó? No. A ver, Pues en ese tiene caso que sí se puede demandar, claro, porque fue en las horas laborales. Y ni siquiera, o sea, pues, ni siquiera un arnés, nada, no le dieron nada. Y se cayó decir de aquí a se va, con todo y se cayó para aquí. Y nada, no le respondieron nada. Claro, Pero es que en sitio de por ejemplo, cuando yo vivo en Tehuí, a principios de ahí está todo sobre construcción de casa. Y allá no ninguno de los maestros proporcionan nada sin electrones, nada de seguridad. Por eso mi compañero se cayó de la escalera y se quedó contra el micro de una puerta. Apenas se partió, se rapó todo eso. Y no ¿Sí trabaja por una constructora o no, ya son individuales. Los patrones contratan a un maestro y el maestro se encarga de todo. Ahí no pero el maestro tiene que trabajar con constructora o cómo? No. Individual. De todas maneras, el maestro tiene que responder. Claro, en ese caso es el maestro, él es el contratista, Claro. él es el que debe garantizarle las condiciones, la seguridad social a sus empleados, a los trabajadores. Es que si uno, o sea, se pone a analizar algo, si alguien va pasando por una construcción, por una obra, y por algún motivo un balde, una roca, una herramienta se cae y lesiona a la persona, esa persona que no está trabajando, aún así le tiene que responder. Imagínense, peor aún si es alguien que está trabajando. Está trabajando. No, pero en este caso no se cerraría o se pondría algo mientras la obra está construyendo. Eso se puede de todas maneras, claro, pero tiene que Siempre los riesgos responder. no. Claro, uno no puede predecir lo que va a pasar. Ah, claro, o sea, Obviamente, pero los riesgos de los trabajadores ya quedan. Claro. Eso sí, los trabajadores sí. Tienen que estar abiertos No, a yo me refería a lo de los residentes, de las personas. Exacto. O sea, es simplemente una comparación, porque si a una persona de esas le tienen que responder, más aún a una persona que esté dentro de la hora de trabajo. Exacto. Claro. Claro, pero esas son dos situaciones diferentes. Claro, de situaciones diferentes, ¿no? Ahí se tiene que estudiar, ¿no? Ahí sí lo único malo es que las personas que van por rato, digamos, que trabajan, no tienen ese conocimiento sobre sus, digamos, ellos solo saben sobre sus deberes, pero no saben sobre, digamos, sus derechos. Y ahí es cuando los embolatan y no dicen, usted hace tal cosa y yo también lo demando porque hizo mal, o qué cosa, y lo vas a anotar y no lo vas a anotar la demanda. Ya es parte del conocimiento también de parte del lado del que sufrió el daño. Eso también, pero pues es importante pues, la afiliación, que qué tal, ¿no? Si llega a pasar algo, un accidente, pues cae todo el peso sobre el maestro o sobre la persona que contrató, ¿ya? Entonces miren que acá hablamos de las necesidades fisiológicas, luego vamos a las necesidades de seguridad, la protección, la parte moral, toda esa parte de protección que hace referencia a lo que estábamos hablando, ¿no? De sentirse seguro en la empresa. Lo que ustedes me comentan hace que el personal no esté seguro y no se sienta seguro para trabajar. Es complicado, entonces en lo que nos busca ahí es esa parte de protección. Ahora más donde estaríamos lejos de lo que es actualmente, pero en la actualidad todo trabajador tiene que estar afiliado a salud, ¿no?
atención a lo que es los riesgos profesionales, todo trabajador, incluso nosotros nos afilian, imagínense, como docentes, a riesgos profesionales. Ahorita lo aumentaron. Es que, profe, También tapabocas. es que Todo esa parte, sí. También estamos de guantes, todo tipo de cosas. Ya Tienen que dotar al empleado de todo, de tapabocas, todo eso, ¿no? Entonces, eso es parte también ahorita de la seguridad. Y de la aceptación social, bueno, aquí nos habla como de amor, de pertenencia, de afecto, de amistad, que uno se sienta acogido por su equipo de trabajo, que tenga una buena amistad, una empatía, ¿sí? Porque si no, pues cada persona es un mundo aparte, ¿no? Pero pues la parte social hay que poderla pues, tener como esa relación, ¿no? Para poder laborar, poder trabajar, y no incluso solamente en la parte laboral, sino también en la parte personal, ¿sí? Como en todo. Entonces hay como esa parte de aceptación, ¿no? Aceptación social, que nos habla con la parte de pertenencia, de amistad, de sentirse cómodo en el lugar de trabajo. Y de autoestima, pues la confianza, el respeto, la autoestima de uno como persona, ¿no? El quererse a sí mismo puede demostrar también que uno pues, tiene esa autoestima alta, ¿no? Dependiendo de la parte psicológica también. Pero de igual manera, como todos tenemos, como decimos, un mundo aparte, hay unos que pues, tienen depresiones, situaciones que pasan, y la empresa se debe encargar de esa parte, de ir viendo lo que está pasando. Por eso hay empresas que tienen psicólogos. Claro, y con la depresión también puede pasar. Claro, y estar pendiente de sus empleados. Afecta el rendimiento, claro. Claro está, porque a veces que dicen, no, yo no quiero hacer nada, no me levanto, no quiero nada. Y se quedan muy depresivos, ¿sí? Pero esa parte también es el acompañamiento. Por ejemplo, nosotros en esta parte que hemos estado con el COVID, la cuarentena, nos llamaban desde acá de la universidad a ver cómo estábamos, cómo se encuentra, cómo está su familia, ¿sí? Porque hay personas que por esta razón llegan a depresión, están depresivas, entonces es por eso. La aceptación, mira que la parte social es tan importante, incluso la hemos vivido en esta parte con los niños, ¿no? Los niños que ingresaron a clase son felices, ¿no? Con la integración social, que se madrugan y todo, y solitos ya se van al colegio. ¿Por qué? Porque les faltan sus compañeritos, les falta esa integración, poder hablar. No es lo mismo como ahorita, ¿no? Para mí es una felicidad estar acá. Porque es chévere compartir. En cambio, antes así en la cámara y en el computador no es igual, ¿no es cierto? No se siente igual, uno no sabe si el estudiante le está entendiendo o no le está entendiendo. Las expresiones, las expresiones de ustedes acá se las ven a todos como son, ¿no? Las expresiones, mira, sí, ajá. Eso. No todos tenemos la misma condición. Eso. No puede ser bueno, regular. Me imagino que ustedes es primera vez que se conocen así. No sé, mirando, ¿sí? ¿Ya ve? Primera vez. Mirando, entonces esa interacción es chévere, esa interacción social. Bueno, y la autoestima, hablamos de confianza y la autorrealización, ya es la parte, aquí nos dice moralidad, creatividad, espontaneidad. La autorrealización es la parte psicológica, es lo que a usted le hace feliz, que lo motiva, ¿no? Entonces a cada uno debe tener alguna motivación diferente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a cada niña, ¿qué la motiva? En el trabajo, en la parte personal. Sacar a mi hija adelante y Si mira, entonces es como la motiva a su familia, a su hija. ¿Cuál es su nombre? Mauricio. Mauricio. También sería por parte de sus familiares, ¿no? Y por sacar adelante la carrera. Pues, motiva la capacidad.
profesión, su carrera, ¿cierto? A yo. Motivo el trabajo y ser ejemplo. Ejemplo para mi hermano menor. Eso, muy bien, de la familia, el trabajo, su nombre. José Basante. José, que no. Una motivación sería como personal, la superación pues, de retos. Y también sería como familiar. La parte de retos, ¿no? Para cada uno, para el diferente represente. Y a Eduardo. La familia y pues tratar de servir bien a las demás personas y que pues lo vean a uno como un ejemplo, o sea, como una buena persona. Claro, muy bien. ¿Y cuál es su nombre? Mauricio. Mauricio. También la familia siempre no es una motivación, ¿no? Llevar nuevamente esta etapa de estudio, de Claro. aprendizaje también, ¿no? Se convierte en una parte fundamental, ¿no? Y querer no lograr terminar los estudios. Entonces, miren que cada uno tiene una motivación diferente y ahí es donde entra pues, la empresa a mirar cuáles son sus motivaciones y si es, por ejemplo, la familia. Hay empresas que incluso les dan becas a los hijos para que estudien, hay otros que los viajen con la familia, ¿no? Un viaje les dan para motivación, capacitación, hay unos, sobre todo en los bancos o otras empresas también, les dan capacitación para que estudien. Bueno, terminando con eso, nos habla lo que usted preguntaba, Eduardo, de la teoría X y Y, de las McGregor. O sea, teniendo en cuenta, él nos habla como de la jerarquía de las necesidades plantadas por Maslow, se evidencia la importancia de reconocer las motivaciones en el trabajo, aspectos que la gerencia debe tener en cuenta. Si a ustedes les toca y van a ser gerentes o jefes de una empresa, ¿no es cierto? Van a ver cuál es la motivación de sus trabajadores, ¿no? Muchas veces los gerentes no saben ni quiénes son sus empleados, ¿no? A veces se enferman y no preguntan. Solo preguntar los motiva a los empleados. Decirle cómo le fue con su hija o cómo sigue usted de salud. Eso es importante. El gracias, ¿no? Que si hacen un informe, decir el gracias. El saludar, el contestar el saludo. Eso es lo más importante, ¿no? El contestar el saludo. Ahorita con el tapabocas de igual manera tenemos que contestar el saludo. Porque la gente siempre no saluda. ¿Será que habla? No que porque tengo el tapabocas, entonces es una excusa para no saludar. Entonces, eso es como importantísimo dentro de la parte de lo gerencial, ¿no? Entonces, él nos habla de dos factores opuestos, ¿no? Que son la teoría X y la teoría Y, y como la parte de gerencia. Entonces, la teoría X considera el estilo tradicional de la administración, se refiere a los empleados como apáticos al trabajo, los cuales se motivan a través de incentivos económicos. Entonces, la teoría X constituye un estilo administrativo que parte de la premisa que el trabajador no es ambicioso, es decir, limitándose únicamente a cumplir con lo que le corresponde. Entonces, el gerente mira, no, los trabajadores no son ambiciosos, quieren, de igual manera, se quedan ahí en el sitio que ingresaron. Por ejemplo, Daniela, ella ingresó como secretaria y no hubo esa carrera administrativa. ¿Por qué? Porque ya no hay ambición, según el jefe, ¿no? Es decir, nadie cumple como ese reto de tener esas aspiraciones, ¿no? De cumplir un cargo mucho mejor. Entonces, es como esa parte. Es rutinario, metódico, rígido, ya todos, como no ver cuál es la motivación del empleado, seguir en la misma situación estable, ¿no? No importa, pues, si ingresó como parte de bodega, si haya estudiado, tenga hasta maestría, va a seguir ahí en la bodega. Así son empresas, porque no implica eso a que le paguen mayor salario, ¿no? Entonces, esa es como la teoría X.
no ver al trabajador como ambicioso, sino como un trabajador perezoso que no le gusta sobresalir, ¿no? La teoría Y es en contraposición, o sea, él busca que su trabajador sea innovador, creativo, comprometido con los objetivos y a la adquisición natural de responsabilidades, ¿cierto? Es decir, que tenga autonomía para poder tomar decisiones, opinar, ¿sí? No solamente que el jefe sea el que opina, sino que también sus trabajadores opinen sobre cualquier situación que se presente en la empresa, ¿no? Entonces, eso busca a que los empleados también se sientan motivados, que se le tienen en cuenta, ¿no? Si no, pues no se sienten motivados. Si no, yo soy una, como dice la otra teoría, un X. Aquí en mi empresa soy un X. ¿Sí han escuchado esa expresión? Dice uno, soy un X, ¿no? Dice, soy un X y que no me interesa nada, no le importa a nadie, ¿no? Entonces, esa es como la parte de la... si la teoría Y es diferente, es en contraposición, tener motivados a sus empleados así, a que opinen, ¿no? No solamente llevarnos con la situación del jefe. Hay empresas pues que son tradicionalistas que no utilizan eso. ¿Por qué? Porque dicen no es necesario la opinión de los subalternos. ¿Ya? En la teoría clásica, el administrador debe conocer los aspectos técnicos, físicos de su trabajador, los aspectos relacionados con la dirección de las personas dentro de las organizaciones. Esta teoría nos habla como la descentralización, es decir, la descentralización, la autonomía que tiene cada jefe para tomar decisiones dentro de su equipo de trabajo. ¿Sí? Preguntas, chicos, hasta ahí. ¿Estamos claros? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que exponer en la próxima clase, la teoría humanista. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar sobre la teoría estructuralista, ¿no? La teoría estructuralista. Entonces, ¿qué van a exponer? Teoría humanista y teoría estructuralista. Ya vamos a hablar de la teoría estructuralista. La teoría estructuralista pues tiene infinidad de teóricos, ¿no? Es una teoría muy amplia, pero nos habla Max Weber y Aminati Sioni, son como los teóricos más importantes de esta teoría. Es muy importante la teoría estructuralista porque ya es en contraposición de las demás teorías, teoría clásica, científica y la teoría humanista. ¿Ya? Entonces no hace referencia como esa parte. ¿Puedo pasar? Sí, ¿no? Bueno. Entonces, orígenes de la teoría estructuralista. La teoría clásica y la teoría de las relaciones humanas, ¿no? La teoría clásica es informal, la teoría de las relaciones humanas informal. Inspirándose pues en estos dos, ¿no? Max Weber y hasta cierto punto en el trabajo de Carlos Marx, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace referencia acá con todo lo que dice acá? Buscando como la necesidad ya de la empresa, en todas las teorías solamente hablamos de la empresa como tal solo, ¿no? No hablamos de la empresa en conjunto, es decir, con el entorno. Y una empresa tiene que estar con su entorno, con la parte política, ¿sí? Con el entorno de las otras empresas, y ahí nace lo que es las diferentes investigaciones de mercados, ¿no? Lo que es la parte legal, el pago de impuestos, todo ese entorno hace que la empresa tenga una buena relación, una buena competencia, competitividad, ¿no? Pero en la teoría humanista siempre hablamos del trabajador, ¿cierto? En la teoría clásica de la empresa como tal, en la teoría administrativa de la empresa, la teoría estructuralista ya hace relación con el todo, no una empresa solita. Entonces el nuevo concepto ya es de estructuralismo, presenta una preocupación exclusiva por la estructura,
en perjuicio de otros modos de comprender la realidad. ¿Cómo comprendemos la realidad? ¿Qué es lo que está pasando con las otras empresas? ¿Sí? ¿Quién es nuestra competencia? ¿Ya? ¿Quiénes son los, con la parte del medio ambiente, todo esto que estamos hablando de, ¿sí? Toda la parte de responsabilidad social que tiene la empresa con el medio ambiente y con la sociedad. Ahí tendríamos también que ver sobre la matriz DOPA, ¿no? Las debilidades, de oportunidades de la empresa. Es oportunidades, fortalezas y amenazas, ¿no? Y debilidades. Toda esa parte de la que dice tu compañero Mauricio es de la matriz DOPA, ¿no? La relación interna primeramente con la empresa y luego la relación externa. ¿Sí? Para poder determinar cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas como empresa. ¿Listo? La característica habla o estudia las organizaciones a través de un análisis organizacional mucho más amplio que cualquier teoría anterior, ¿no? Entonces se busca la estructura primeramente interna y luego en relación con las otras organizaciones, buscando así las características del estructuralismo, que es primero pues lo que veníamos hablando, ¿no? Organización formal y informal, pero ya no en relación como hablábamos de los empleados, sino de la organización como tal, ya de la empresa, que es una organización formal y que es una organización informal, ¿sí? Entonces tenemos una organización formal, digamos, puede ser cualquier empresa, ¿no?, que esté ya legalmente constituida, legalmente pues, registrada en Cámara de Comercio, ¿no? Esa es una organización formal. Y las organizaciones también informales, ¿no? Que hay pequeñas empresas pues, que no están registradas, pero de igual manera son empresas, pequeñas y medianas empresas. También hablamos de las recompensas materiales, las recompensas sociales. Y hablando así como tal, la empresa tiene recompensas materiales, ¿no? Y recompensas sociales, ¿sí? Como puede ser una recompensa material, tener una rentabilidad, ¿no? Mayor rentabilidad, pues se tendría una mejor recompensa material. Y una recompensa social, tiene un reconocimiento por parte de los ciudadanos, por parte del gobierno, eso sería una recompensa social. También nos dejan los diferentes niveles jerárquicos de una organización, que ya los vamos a ver, y los enfoques organizacionales, el modo racional y el modo natural, o modelo racional y modelo natural, ¿no? Entonces aquí está un cuadrito, ese cuadrito pues si no está ya en su módulo, pero pues igual se los quiero compartir, nos habla del modo racional y natural, es decir, racional nos hace referencia a la teoría científica, clásica, humanista, que es un sistema cerrado, no solamente de empresa, que son tan sólidos, individual. Y natural es un sistema abierto, que nos habla de la teoría estructuralista, basada pues, en la relación que tiene o la interdependencia que tiene la empresa con el medio ambiente o con el ambiente, ¿no? No digamos medio ambiente, sino con el ambiente, es decir, el entorno externo, la parte social, la parte ambiental. Por ejemplo, con esto del cambio climático, todas las situaciones que se están presentando, todas las empresas tienen una responsabilidad, ¿no? Antes no le colocábamos cuidado, ¿no? Porque se acuerda con la teoría clásica, ya hubo la parte industrial, pero no se colocó cuidado en la parte ambiental. Y es ahorita lo que estamos viviendo, el cambio climático. Y entonces es responsabilidad de la empresa y es obligación ahora cumplir con eso, con los objetivos de desarrollo sostenible, que les pronto ya más adelante los vamos a ver. Es como la parte de responsabilidad que tiene la empresa con el ambiente, no sacar productos que dañan el ambiente, ¿no? Yo no sé si recuerdan que decíamos que iban a suspender lo de la, pues ya suspendieron, ¿no? Lo de la carioca y todo lo que nos carnaval. Precisamente es por eso,
Antes se acuerdan que había en el juego del 28 de diciembre, el juego del agua, que hay responsabilidad con el agua, entonces eso también. Incluso lo de los años viejos creo que ya van a quitar. Pero esas son tradiciones. Pero es que estamos afectando el medio ambiente. ¿Qué es más importante, el medio ambiente o las tradiciones? Pero por la pandemia más que todo estamos. Es complicado, ahorita pues es más importante el medio ambiente. Y eso no es a nivel nacional, sino a nivel mundial. La organización que maneja toda la parte ambiental, todos los países están preocupados por la situación que estamos viviendo. Entonces, eso conlleva que no importa que digamos, tenemos los carnavales, pero tenemos que lo mismo de la parte ambiental. Porque eso de que la carioca que no daña el medio ambiente, daña el medio ambiente. O al menos de que saquen una carioca que no daña. ¿Sí? Y lo mismo de los años viejos es lo mismo. Así poco a poco, o sea, la cultura, ¿no? Poco a poco se va a ir quitando, así como se quitó lo del agua. Porque antes decían, ay, qué pena. O sea, más que la quiten, como que la cambian. Eso es lo que pasa. Porque claro. tienen que sufrir cambios. O sea, los carnavales, las cosas, no los van a prohibir. Pero la forma de celebrar, de que la gente como que participe en estos certámenes, entonces se tienen que sufrir los cambios. Claro. Como antes era, ahora ya es el asfalto, porque esto con eso del arcoíris y el asfalto. Antes no. Pues importante como lo que dice Edward, ¿no? Los cambios que se hacen. No tanto como lo quitar. Y los deja también el aporte de los niveles organizacionales, ¿no? La parte estructuralista, la parte de nivel institucional, gerencial y técnico. Entonces, institucional nos habla que está compuesto por directivos, altos funcionarios, el nivel gerencial ya es el nivel intermedio, es decir, el jefe, lo que se llama ahora el jefe de área, y el nivel técnico ya es el nivel más bajo, el nivel operativo. Entonces, eso es lo que nos deja también la teoría estructuralista como aporte a la actualidad. Bueno, eso es como también el análisis de las organizaciones, el análisis interorganizacional, lo que les hablaba, la relación de la empresa con su competencia. Y esto es muy importante, ¿no? Que nos deja también un aporte del hombre organizacional. El hombre tiene, para tener el cargo administrativo gerencial, tiene que ser flexible, tolerante a la frustración, la capacidad de posponer recompensas, tener deseos de realización, ¿sí? Porque un líder tiene que tener todas esas habilidades, aparte de ser líder, de ser flexible, ¿no? Ser flexible y la tolerancia a la frustración, porque si de repente no sale algo como se quiere, pues tener esa tolerancia, tener esa capacidad de tolerar. Y de capacidad de posponer recompensas, ¿no? De posponer recompensas hace referencia como a que si de repente no salieron las cosas como teníamos un plan, pero igual hay que ajustar ese plan para tener esos objetivos, ¿no? Con la eficiencia. Con la eficiencia, claro. Saber cómo se llama, cuando hay un problema, saber cómo solucionarlo. Cómo solucionar eso, ¿no? Como ver esa parte de tener esa eficiencia y eficacia, ¿no? Al momento de tomar decisiones, de poder realizar pues alguna, porque en todas las empresas van a haber problemas, pero hay que tener como esa habilidad. Y las estrategias, que nos habla de competencia, de negociación, ¿sí? De discusión, que es como lo mismo, negociación y competencia del empresario como tal, que serían las estrategias. También les hablaba de este señor Weber, nos habla de las teorías o los orígenes de la burocracia, ¿no? Para ustedes, ¿qué es burocracia? ¿O qué han escuchado de qué es la burocracia?
Porque desde ahí, miren, desde hace mucho tiempo que está con esta cuestión de la burocracia. Entonces se desarrolló pues en los principales aspectos. Considera la burocracia como una forma de organización humana que se basa en la racionalidad, es decir, en la adecuación de los medios a los fines, pretendidos con el fin de garantizar la máxima eficiencia y posible búsqueda de esos fines. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refería ahí como burocracia? ¿Quién me dice qué puede ser burocracia? Ya está, hasta la actualidad se utiliza ese término, ¿no? Burocracia. Espérenme, les doy. ¿Qué sería entonces burocracia? Los chicos de acá quieren participar. ¿Qué es burocracia? ¿Me escuchan? Profe, yo entiendo como burocracia a una organización, ¿Un orden, perdón? ¿Un orden? a una organización. ¿Una orden de decisión? Es que no se escucha bien, a ver. ¿Qué sería burocracia? ¿El profe, si me escuchan? Me salí otra vez yo. Acá estamos, ¿no? ¿Qué es burocracia entonces? Ustedes, chicos, ¿qué es burocracia? ¿Qué me dicen, muchachos? ¿Qué es burocracia? Mauricio, hay dos Mauricios acá. Seguro que estaba ahí, un tipo de poder. La que estaba ahí. Ajá, la diapositiva, un tipo de poder. Profe, ¿ahí me escuchan? Sí, ya la escuchamos, ¿sí? Es una organización que se encarga de procedimientos administrativos. Es una organización que se encarga de procedimientos administrativos. Ajá, como por ejemplo, los... Bueno, es una organización que se encarga de procesos administrativos, ¿sí? ¿Quién más quiere participar? Johan. Bueno, ya les voy a colocar las diapositivas de nuevo. Ya, entonces ahí está, orígenes, no aparece, ¿no? ¿Qué sería? Acá sí está, pero... Ahí. Puede ser que sean trámites que tengo que resolver para resolver para una administrativa. Eso, como esos trámites, ¿no? Que hace referencia como la parte administrativa. Ustedes han escuchado pronto el término, es que esa empresa es muy burócrata, es mucha, porque hay mucho documento, mucho trámite, más que todo en la parte política, en la parte pública, se demora mucho y les piden así, mamotreta, ¿no? En cada área,
y otra vez. No, es que ya ese documento, usted ya lo entregó, sí, ya lo entregué, pero de pronto se extravió, le piden nuevamente los documentos. No sé si les ha pasado esa situación, ¿no? Entonces pasan de área en área y es mucho trámite para cumplir una actividad. Y eso hace que se retrasen los procesos, ¿cierto? Entonces, eso nos puede aplicar en la parte de, pues, como de contratación. Porque piden, por ejemplo, tantos documentos, uno tiene alguna póliza, entonces el proceso se atrasa, ¿no? Se atrasan, ajá, y de igual manera, incluso en la contratación, tanto de personal, ¿no? También se presenta en esa parte. O la contratación que hace por obras, también. Licitaciones, ¿no? Esa parte, ajá, en las licitaciones, que a veces, ¿no? Que hacen la alcaldía o la gobernación, sacan licitaciones y piden muchos documentos para ganarse esa licitación. Y en la contratación también. En caso... Eso que usted menciona, ¿no? En la postulación de esas licitaciones es cuando se retrasan los procesos, como dice usted, ¿no? Porque se postulan y hay muchas empresas que no cumplen con tanto requisito, tanto procedimiento y no se puede avanzar en esa obra, digamos, porque por tanto trámite, tanta exigencia que a veces no cumplen las empresas. Y no se avanza y quedan los procesos retrasados. O a veces sí se contrata, pero después de estamos viendo tantos documentos. Eso sucede cuando se arrenda locales con inmobiliaria, que tienen que tener muchos requisitos para poder arrendar un local, que sea una inmobiliaria. Sí, bueno, en esa parte es porque la inmobiliaria también se cura en salud, ¿no? Porque la inmobiliaria sí tiene que ver a quién va a ser sus arrendatarios, ¿no? Porque si no cumplen con el arrendo o dejan, hay también un canon, les piden un depósito para que así no, de repente, si hay daños del inmueble, puedan cumplir con esa parte. Pero sí en la parte que hablamos incluso de salud, cuando uno quiere un medicamento que de pronto no está en el POS, también le piden documentos y tras documentos. Y finalmente no le cumplen tampoco, ¿no? Entonces esa es la burocracia. Todos esos distintos trámites que retrasan todos los procesos, ¿sí? Todos los procesos que no logran cumplir con el objetivo que es entregar el documento o entregar el servicio a la sociedad, ¿no? Entonces eso es. También nos deja la teoría estructuralista, pues el tipo de sociedades, la sociedad tradicional, que predomina características parciales, hereditarias, ¿no? La tradicional, quiere decir, hay muchas empresas que no manejan como... bueno, ahí este ejemplo del clan, de la tribu, la familia, la sociedad medieval. Hay empresas que son familiares, ¿no? Que el director, el jefe, el presidente de la empresa sigue en la misma, porque es el familiar, ¿no? Así, hay empresas grandes que llevan como esa parte. Entonces, si el papá murió, si el papá que era dueño de la empresa va a dirigir entonces el hijo, y así sucesivamente. Si el hijo muere, sigue el nieto, así sucesivamente, ¿no? Es como tradición familiar. Si el hijo es el sobrino, algo así, ¿no? Sí, pero eso hay como unos estatutos por la empresa familiar. Cuando son empresas grandes o empresas familiares que llevan como esos estatutos. No sé si recuerdan, el dueño de Postobón era Ardila Lule, ¿no? Ya él pues ya murió ahorita y están como que los hijos administrando esa empresa y así sucesivamente, porque es una empresa ya familiar. Y la sociedad carismática, en la que predominan características místicas, arbitrarias y personalistas, ejemplos, grupos revolucionarios, partidos políticos, predominan como esa parte de la parte carismática. En tanto eso, la sociedad carismática pues hace referencia a la parte, más que todo la parte política, ¿no? Que hay ciertos líderes que toman la parte de partidos políticos y tienen carisma con las personas para poder lograr pues ser parte de esos partidos políticos. La sociedad legal, que predomina normas impersonales y una racionalidad en la escogencia de medios y los fines, o sea, grandes empresas en los estados modernos. Entonces,
ahí es lo que actualmente tenemos, ¿no? Las empresas predominan pues esas normas. Y esas normas pues están relacionadas con la parte de la sociedad en sí, ¿no? Tomando eso. El tipo de autoridad pues es casi igual que el anterior, autoridad tradicional, cuando toma forma cuando los subordinados consideran que las órdenes de los superiores son justificadas porque están pues siempre de manera como se hicieron las cosas. Es decir, la autoridad tradicional quiere decir que si el jefe de la empresa pues dice que va a hacer ciertos trámites y así tiene que ser, siempre tiene que hacer esa, o que de repente está como política que los empleados no participen, no den opiniones, son empresas ya tradicionales que no hacen partícipe al empleado. Y la autoridad carismática, donde los subordinados aceptan órdenes del superior. Muchas veces tiene que haber carisma con sus empleados, porque a veces decimos, no, yo no voy a tomar esa opinión del jefe porque no me interesa, no, o no le hacen caso al jefe, ¿no? Siempre puede pasar esa parte, entonces hay que tener como esa parte carismática. La autoridad legal, racional o burocrática, cuando los subordinados aceptan órdenes de los superiores como justificados porque están de acuerdo con un conjunto de preceptos o normas que consideran legítimas y de las cuales se deriva el poder de mando. Es decir, la autoridad legal tiene que ver como lo que hablamos de los niveles, ¿no? Nivel institucional, nivel gerencial y nivel operativo. Las características, bueno, carácter legal, reglamentos que se dan en la estructura lista, carácter formal de las comunicaciones, es decir, se trata de trámites, lo que nos decía Daniela, donde cada uno tiene un soporte, un documento, carácter racional en la división del trabajo, que pues ya lo habíamos venido hablando, es decir, cada jefe tiene, o cada área tiene un grupo de trabajo y un jefe. La parte impersonalidad en las relaciones, es decir, que los empleados también tienen autonomía, toman decisiones, la jerarquía de autoridad, la competencia técnica en meritocracia, es decir, que entre más tenga habilidad, competencia para realizar su trabajo, puede también tener la parte de meritocracia, ¿no? No tanto como... esto pues se realiza más que todo en las empresas privadas o en las empresas también públicas, ¿no? Sí, con estos concursos, se han mirado los concursos de la comisión, eso hace referencia a la parte de meritocracia, aunque pues es viable también que a veces se presenta parte política, pero sí por lo general sí hay meritocracia en esos concursos, porque si usted tiene un alto puntaje, ¿quién le va a...? Nadie le puede decir no, así ya exista política. Si tiene un buen conocimiento, es que es así. No siempre. Yo tuve una compañera que ella se presentó a la parte de docencia, ¿sí? Y sacó un buen puntaje, pero por la parte política ya querían como tomar ese cargo. Pero ella, pues con la parte, como tenía su buen puntaje, ¿cómo podían, no referirse a eso, ¿no? No podían ahí ella dio la pelea hasta el final y consiguió su cargo. Es que toca así, porque si no... a veces pasa que, o sea, le dicen al de la famosa rosca política o algo así, le dicen, espérese 2 meses y le buscamos cómo sacar a la persona que por mérito subió ahí, y en 2 meses, o simplemente le ponen el contrato por 3 meses, o como el periodo de prueba. Definitivamente no, esta vacante no es para usted, y la sacan así sea para un cargo inferior para subir al otro. Hay que estar recomendado, o al amigo, bueno, yo qué sé, hay que ir dinero para obtener ese beneficio, ese cargo. Pero de todas maneras el puntaje, porque nadie va a conocer las pruebas. Es como la prueba IFES, nadie la conoce. Usted va a irse a presentar allá su prueba IFES y nadie va a saber. Entonces, de acuerdo a ese puntaje también.
Porque hay una, digamos, si usted, Eduardo, sacó un buen puntaje, luego sigue mi persona, por ejemplo, pero usted no dio para el periodo de prueba, quien sigue soy yo, así sucesivamente. Por eso digo, es que así debería ser, porque, por ejemplo, pasa con las elecciones. Ajá. Se supone que todos los votos son secretos, pero a los 5 o 10 minutos de que cierran las votaciones, eso ya tiene casi el 90% que dicen, no, mire, este ya quedó, Claro. así no haya quedado. Sí, así es. O sea, sí. Ahí sí tendría que conocer las pruebas, ¿no? Para poderle mandar las pruebas y decirle, vea, estas son las preguntas y esto es lo que tiene que contestar. Esa sería la única manera como que manejan esa parte. Entonces nos habla de esas características de la meritocracia, la especialización de la administración y la profesionalización de los participantes. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿No? Entonces, si están preparados para la próxima clase, tienen que hacer la exposición, que ya sería el segundo parcial. El primer parcial ya presentaron, ¿no? ¿Alguien me debe actividades de acá? Yo no entiendo, no sé si el coordinador le comentaría. Lo que pasa es que yo tenía un problema con la plataforma. Ah, ya. Y yo le subí las actividades, todas las que usted ajá, sí. incluyendo un taller esta semana. Uh-huh. Entonces, en esa parte le envía. Ah, ya. Así sucede, así también, ¿no? ¿Alguien me debe? Conmigo se me deja subir el Yo ya le envié todos los trabajos, profe. 4 veces. No aparece que aparece agregar. Ajá. ¿No? Entonces lo envió a usted por WhatsApp, porque incluso nos dio hasta las 12. Sí. Que es el mismo día, ¿no? Entonces, profe, quiere enviar parcial porque no me deja, hasta las 10 por no me deja subir a la plataforma. Toca habilitar, no sé qué sería, entonces, ¿qué pasó? No parece como agregar, no hay nada. En las otras materias sí me parece agregar, a otras actividades me parece como agregar, pero ahí no me parece nada. Pero igual tiene, de igual manera revíselo a ver si puede agregarlo, ¿no, Johan? Y yo se lo otra vez nuevamente habilito esa plataforma, obvio. Sí, ¿sí? Ahí aparece que ya uno ya 6 días atrasado. Sí, eso sí, eso sí aparece así, pero de igual manera pues toca habilitar nuevamente para que usted otra vez envíe. ¿Alguien más debe actividades? ¿Todos están bien? Cuando sabemos esas notas que hasta ahora llevamos, profesor. Pues yo le envié los trabajos, profe, no sé si le llegarían. Perdón, Cristian. Yo le envié los trabajos, no sé si le llegarían. Sí, yo ya le envié los resultados. O sea, bueno. Entonces, si nadie debe, yo creo que ya el martes ya tendríamos las notas, ¿sí? Porque es para que así, y si alguien debe, por favor me envían nuevamente, ¿no? Le voy a habilitar para que me envíen, para no estar, es que es dispensioso, para no regresar otra vez, volver a calificar y así, no es que otra vez, así. O sea, siempre me ha pasado esa parte, o que no se matricularon, o que me deben actividades, entonces mejor todos califico y ya saldríamos de esa parte. Y el martes ya les tendría las notas, y el próximo sábado hacemos la clase por medio de plataforma con su exposición, es decir que ahí ya sería el segundo parcial. Y el parcial final, hacemos un cuestionario. ¿Hay un tiempo límite para la exposición o cada persona? O sea, en la clase. Sí, 20 minutos por cada persona. ¿Listo? Entonces yo les cuento los minutos ahí. Y los temas son solamente... Teoría humanista y teoría estructuralista. O sea, pero es con ejemplos o con ejemplos. Verán, ¿no? Entonces en esa parte me voy. Pues ustedes tienen que ser creativos con esa parte, ¿no? Es decir, yo lo que les dije aquí en la clase es como la parte teórica, pero ustedes la tienen que hacer ya con ejemplos. Entonces los aportes que realmente pues dejó la teoría humanista, ¿sí? Aportes con ejemplos, digamos, de una empresa. Si quieren tomar la empresa donde trabajan o una empresa cualquiera. ¿Sí? Hacer el ejemplo, la teoría humanista y la teoría estructuralista con la misma empresa. O si quieren con diferente, teoría humanista hacen con la empresa, por ejemplo, al costo, y la teoría estructuralista la realizan con el éxito, por ejemplo.
puede O sea, ser. pero cada uno tiene que exponer o explicar sobre las dos teorías. De las dos ¿O tiene que teorías. escoger alguna en No, específico? de las dos teorías. ¿Listo? De las dos teorías. Los de acá, sí, chicos, chicos, los que están en el link, ¿sí escucharon? Profe, o sea que la exposición es únicamente de esas dos teorías. Las dos teorías, con Ah, ejemplos. vale. ¿Listo? Porque no Bueno. vale la pena que me repitan lo mismo. Bueno, me van a tener un concepto, ¿no? Pero no vale Sí, la sí. pena que estemos repitiendo lo mismo y escuchando lo mismo, pues que eso no O es. sea, los ejemplos tienen que ser diferentes. Ejemplos La diferentes. aplicación del... Claro, porque yo no puedo explicar. La teoría estructuralista deja tal aporte, que el hombre organizacional, esto, pero no me dan. Tiene que ser con ejemplos diferentes para que así poderles calificar. ¿Listo? Eso sería. Bueno, muchachos, entonces... Si usted da un tiempo de 20 minutos, los estudios no alcanzan el mismo día, ¿o sí? Sí, sí alcanzamos. ¿Cuántos somos en total? Los que ustedes son poquitos. 6, 8, 2 horas y media. 10, ajá. ¿Somos 10? Sí, a ver, acá están 3. Ah, no, están 2. ¿No? 6, 8. Y lo pueden hacer en grupo si quieren grupo o lo pueden presentar individual. Ustedes miran ahí cómo lo presentan. El material de ayuda también es calificable. Las diapositivas. No, o sea, un ejemplo. Profe, Se entonces quería presenta la hacerle exposición y el material de ayuda, las diapositivas, y eso también se le tiene que enviar a usted o solamente se utilizan durante la exposición y ya. Esa sí, esa parte también, ¿no? Tienen que mandármela a la plataforma, yo les dejo un link, en la plataforma para que suban en las diapositivas. Ese día surgió un inconveniente y pues yo le tomé un pantallazo, una fotografía de lo que me aparecía en la plataforma. Había un límite de tiempo y era como hasta el viernes, o sea, como hasta ayer. Y de un momento para otro, pues cuando ya dijo que había un tiempo límite, se cambió y ya solamente daba plazo, creo que hasta las 12:30. Después la profesora dijo que no, pues que para los no habíamos alcanzado, no habíamos podido subir el cuestionario, pues daba plazo hasta la 1:30. Acá pues les voy a dar, digamos, el sábado. Ustedes tienen 8 días para subir esas diapositivas. ¿Sí? O sea, creo que es el sábado, es 18, ¿no? Ay, no miro acá. Sí, 18. Entonces, hasta el 25 les daría para que suban las diapositivas. ¿Les parece? O sea, hacemos la exposición y suben sus diapositivas. Las pueden subir o el mismo día o tendrían 8 días para subirlas. ¿Sí? Ese es como un soporte. De igual manera, yo a medida que van exponiendo, yo ya les voy dando la nota. ¿Sí? Para que no. Obviamente ahí ya presentan sus diapositivas, de pronto otras cosas que quieran agregar, aparte de las diapositivas. Cristian, ¿me quería decir algo? Cristian, no, ¿me profe, escucha? ya está mi duda. Era para saber si es que tocaba realizarle, claro, las diapositivas y subirlas, pero ya quedé claro con eso. Bueno, muy bien. Listo, entonces, muchachos. Muchas gracias, pues, por su atención. Hoy el 8 días de exposición.